Nunca quise esa casa. Mi tío Ernesto murió sin hijos y en su testamento dejó su propiedad del campo a la única persona que siempre le creyó. Yo no lo había visto en 10 años. Apenas hablábamos. Y sin embargo, ahí estaba su firma, su letra, apretada en un papel que olía a humedad y despedida. El abogado me entregó las llaves en silencio. Eran 3, unidas por un llavero oxidado con forma de cruz. La más pequeña tenía una inscripción diminuta: sótano. El viaje hasta el campo fue largo, bajo una lluvia fina que parecía seguirme desde la ciudad. Cuando llegué, la casa se levantaba sola entre árboles viejos y un silencio que se podía masticar. Tenía el aspecto de alguien que todavía respiraba, pero que prefería no ser despertado. El aire adentro olía a madera, polvo y tiempo detenido. En el pasillo colgaban retratos familiares, mi tío joven, mi padre sonriendo, y detrás de ellos un rostro que no reconocí, una mujer de mirada vacía, parada justo donde el reflejo del vidrio me devolvía la mía. Pasé la primera noche sin dormir. El viento rozaba las paredes y en el piso inferior se oía un golpeteo, como si alguien caminara con pasos lentos, midiendo el suelo. Al día siguiente, entre cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas, encontré una puerta baja detrás del armario del estudio. Era de metal, cerrada. La cerradura coincidía con la llave más pequeña. La giré. Nada. Volví a intentarlo y un sonido hueco respondió desde adentro, como si alguien hubiera tocado desde el otro lado. Mi corazón latía como si me advirtiera algo. Aún así, bajé la linterna y empujé la puerta. Solo unos centímetros. A través de la ranura vi una pared de ladrillos frescos, húmedos, y en el centro, grabado con fuerza, mi apellido, Sosa. Debajo, un nombre, Ernesto, y una fecha, 7 de marzo de 2026. Pero estábamos en octubre de 2025. Antes de seguir, dime desde dónde me escuchas y asegúrate de estar suscrito. Así sabré hasta dónde llegan estas historias. No dormí en toda la noche. El reloj del comedor marcaba las 3 cada vez que lo miraba. La lluvia había cesado, pero el techo seguía goteando, como si la casa llorara por dentro. Al amanecer, llamé al abogado. Dígame algo. ¿Mi tío murió en esa casa? Hubo un silencio breve al otro lado. Sí, respondió con voz baja. Pero no fue natural. Ernesto había sido encontrado en el granero, encerrado desde dentro, sin signos de violencia. El médico forense había concluido paro cardíaco súbito, pero la expresión en su rostro, me dijo el abogado, no parecía de un hombre que se rendía, sino de uno que escuchó algo que no debía. Pasé el resto del día caminando por el campo, intentando recordar algo de mi infancia allí. Recordé a Ernesto como un hombre silencioso, siempre observando más de lo que decía. Decía que las casas viejas guardan secretos y que el sótano era el lugar donde las verdades preferían esconderse. Al volver, decidí derribar el muro. Tomé un martillo y golpeé la pared con todas mis fuerzas. El sonido no era el de un muro común. Sonaba hueco y tras varios golpes, un ladrillo cayó revelando algo oscuro detrás. Un aire más frío que el exterior me rozó la piel. Adentro había una pequeña habitación sin ventanas. En el suelo, marcas de uñas. Y en la pared opuesta, algo tallado con furia. No era mío. La linterna comenzó a parpadear y entre la penumbra distinguí algo más. Una caja de madera con el mismo símbolo del llavero. Cuando la abrí, dentro había un cuaderno empapado y una llave idéntica
a la que tenía yo. El cuaderno era una mezcla de diario y confesión. Las primeras páginas hablaban de una construcción. El sótano debía permanecer cerrado, escribió Ernesto. Pero a veces escucho el ruido. No sé si viene de abajo o de antes. En las siguientes páginas su letra se volvía errática, casi temblorosa. Ella volvió. La oigo cantar debajo del suelo. Si la casa la reclama, no podré detenerla esta vez. No mencionaba nombres, solo iniciales. A, M, M. Busqué entre los retratos del pasillo y ahí estaba de nuevo la mujer que no reconocía. Al dorso, con tinta corrida, una dedicatoria para Ernesto con amor eterno. A, M. El teléfono fijo de la casa comenzó a sonar. No recordaba haberlo conectado. Contesté. Del otro lado, silencio y luego una respiración lenta. No toques el muro, susurró una voz de mujer. No lo abras otra vez. La línea se cortó. Salí corriendo hacia la puerta del sótano. La pared seguía igual, pero el nombre ya no estaba solo. Debajo había aparecido otro. Lucía, mi nombre. La aparición de mi nombre tallado en la pared me dejó sin aliento. Fue como recibir una bofetada del pasado. Las letras parecían frescas, todavía manchadas de barro seco. Lucía, decía la pared con la misma tipografía tosca que había leído antes. Sosa, Ernesto, el 7 de marzo de 2026. La casa ya no era un contenedor de cosas viejas. Era un órgano vivo que respiraba secretos. Me senté en el suelo, la linterna apoyada entre mis rodillas. El cuaderno de Ernesto quedó abierto a mi lado, las páginas vibrando como alas cansadas. La nota de la llamada, esa voz que me dijo, «No toques el muro», retumbaba en mi cabeza. ¿Quién llamaba desde un teléfono desconectado? ¿Quién sabía que abriría la pared? Decidí ir a la ciudad por respuestas. El pueblo donde vivía mi tío es pequeño. Las paredes tienen oídos y los oídos memoria. En la única cafetería, una señora con manos de harina me reconoció y me ofreció un café sin preguntar. Los habitantes hablan con la distancia de quien no quiere involucrarse, pero mis preguntas abrieron pequeñas grietas. Ernesto siempre anduvo con historias medianas, dijo alguien al fondo, pero hace unos años se lo veía distinto. Murmuraba solo, miraba al pozo en la finca y decía que algo lloraba abajo. Encontré a un viejo vecino, Julián, que trabajó con mi tío arreglando alambrados. Tenía las uñas aceitadas y las palabras lentas. Me contó que regresé a la casa con una mujer hacía 5 años, de la que nunca habló mucho. Ella se alojó en la habitación de huéspedes y a veces se le oía cantar por la noche una canción antigua que Julián no podía recordar bien, pero que le helaba la piel. La llamó A.M., dijo, y su mirada se perdió. Una noche se marchó sola, no la vimos más. Después el tío no fue el mismo. La letra A, M, encajó en mi cabeza con un ruido seco. A, M, A, M. Pensé en Anita Morales, una amiga de juventud que ahora vivía en otra provincia, pero no tenía sentido. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué vínculo tan fuerte tenía con mi tío como para que su nombre apareciera en tinta y en piedra? Volví a la casa con el sol ya vencido, con las manos frías y la libreta apretada en el bolso. El corredor olía a madera y a algo más, una esencia floral gastada, como si alguien hubiese querido tapar un olor más profundo. La puerta del sótano olía ahora a metal y a humedad vieja. El nombre Lucía brillaba bajo la linterna. Sentí que alguien me estaba observando mientras me acercaba. Golpeé la pared en varios puntos, midiendo la densidad, buscando un punto débil.
Encontré una pequeña rejilla metálica, casi oculta por el polvo. La toqué, vibró. Un sonido ahogado vino desde dentro, como si alguien soltara el aire después de contenerlo por años. ¿Hola?, pregunté, sin creer en mi voz. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue la respuesta. Una segunda vez, el aire salió como un suspiro. Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché, o me pareció escuchar, una nota mantenida, un tono como de canto que se desvanecía hacia el fondo de la tierra. Me acerqué tanto que mi frente casi rozó la fría rejilla. Podía oler barro y algo más. Una fragancia que me resultaba dolorosamente familiar, como si mi memoria la hubiese guardado en un rincón seco. Saqué el teléfono para grabar y cuando le di al botón, la grabación captó apenas un murmullo. Lo subí con la esperanza de entenderlo después. Al reproducirlo, la melodía era clara, una nana en lengua olvidada, y al final, una palabra que me partió, Lucía. El sonido me heló la sangre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro de esa voz, llamándome desde la pared. No era una ilusión. No podía serlo. Algo o alguien estaba bajo la casa y sabía mi nombre. Encendí la radio vieja del tío, solo para sentir algo de compañía. Pero en la frecuencia baja, entre los ruidos estáticos, oí un fragmento que me paralizó. Una voz femenina cantando la misma melodía que había escuchado en la grabación. Una voz viva. Alguien transmitía desde algún punto del subsuelo o desde una señal imposible. Me levanté y bajé al sótano otra vez. La linterna titilaba con una cadencia enfermiza. El aire estaba más denso y en el suelo había marcas nuevas, como huellas pequeñas que iban desde la pared hacia las escaleras. No recordaba haberlas visto antes. Me incliné para verlas mejor. Eran de pies descalzos, pequeños, el barro aún fresco. El corazón me latía con fuerza. Me quedé inmóvil, escuchando. Entonces lo oí. El suave crujido de madera arriba. Pasos lentos, muy lentos, recorriendo el pasillo. No podía ser. Yo estaba sola, o eso creía. Apagué la linterna y subí despacio, tratando de no hacer ruido. La puerta del pasillo estaba entreabierta. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando el corredor con un brillo azul helado. Y ahí, al fondo, alguien estaba de pie. Una silueta femenina, delgada, vestida con algo claro, casi translúcido. Tenía la cabeza inclinada hacia un costado, como si escuchara algo dentro de las paredes. ¿Quién está ahí?, susurré, apenas audible. La figura giró despacio, demasiado despacio, y aunque la luz era débil, pude ver su rostro. No lo conocía, pero tenía los ojos de mi tío. Retrocedí un paso, otro. La figura se disolvió con el aire, dejando tras de sí un olor dulce, casi floral, el mismo que había sentido abajo. Corrí hacia la cocina, encendí todas las luces y abrí la ventana. Afuera, la niebla se movía como si respirara. Entonces vi algo más, marcas recientes en la tierra del jardín, justo sobre el lugar donde sabía que estaba el sótano. Decidí buscar ayuda. Llamé a Julián, el vecino. Tardó en responder, pero al oír mi voz, cortó la llamada. Volví a marcar. Nada. 5 minutos después, recibí un mensaje desconocido. Era una foto. Mostraba la puerta del sótano abierta y una línea de texto debajo. No debiste tocar su nombre. El teléfono se apagó solo. La batería marcaba 70%, pero la pantalla quedó muerta. La noche se alargó como un castigo. Esperé el amanecer.
mirando la puerta principal. Cuando por fin llegó el sol, un sonido metálico me despertó. Provenía del sótano. Era un golpe seco, repetido, constante, como si alguien clavara algo en el interior de las paredes. Tomé valor. Bajé una vez más. La rejilla metálica estaba abierta. Detrás, un túnel de piedra húmeda y al fondo un destello plateado. Me arrastré con el teléfono en la mano como única luz. El aire olía a tierra vieja, a hierro, a flores muertas. Entonces lo vi. Una caja de seguridad empotrada en la roca. En el centro, un grabado que me quitó el aire. No abrir antes del 17 de octubre de 2026. Una fecha que aún no había llegado. Y debajo, otra inscripción más pequeña, casi borrada por el óxido. Lucía, no me olvides. Sentí una lágrima resbalar. No era miedo, era algo más profundo, un presentimiento, porque la voz que había escuchado en la grabación ya no era solo eco, era una advertencia. La aparición de mi nombre tallado en la pared me dejó sin aliento. Fue como recibir una bofetada del pasado. Las letras parecían frescas, todavía manchadas de barro seco. Lucía, decía la pared con la misma tipografía tosca que había leído antes. Sosa. Ernesto. El 7 de marzo de 2026. La casa ya no era un contenedor de cosas viejas. Era un órgano vivo que respiraba secreto. Me senté en el suelo, la linterna apoyada entre mis rodillas. El cuaderno de Ernesto quedó abierto a mi lado, las páginas vibrando como alas cansadas. La nota de la llamada, esa voz que me dijo, no toques el muro, retumbaba en mi cabeza. ¿Quién llamaba desde un teléfono desconectado? ¿Quién sabía que abriría la pared? Decidí ir a la ciudad por respuestas. El pueblo donde vivía mi tío es pequeño. Las paredes tienen oídos y los oídos, memoria. En la única cafetería, una señora con manos de harina me reconoció y me ofreció un café sin pregunta. Los habitantes hablan con la distancia de quien no quiere involucrarse, pero mis preguntas abrieron pequeñas grietas. Ernesto siempre anduvo con historias medianas, dijo alguien al fondo, pero hace unos años se lo veía distinto. Murmuraba solo, miraba al pozo en la finca y decía que algo lloraba abajo. Encontré a un viejo vecino, Julián, que trabajó con mi tío arreglando alambrados. Tenía las uñas aceitadas y las palabras lentas. Me contó que regresé a la casa con una mujer hacía 5 años, de la que nunca habló mucho. Ella se alojó en la habitación de huéspedes y a veces se le oía cantar por la noche. Una canción antigua que Julián no podía recordar bien, pero que le helaba la piel. La llamó A.M., dijo, y su mirada se perdió. Una noche se marchó sola, no la vimos más. Después, el tío no fue el mismo. La letra A.M. encajó en mi cabeza con un ruido seco. A.M., A.M. Pensé en Anita Morales, una amiga de juventud que ahora vivía en otra provincia, pero no tenía sentido. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué vínculo tan fuerte tenía con mi tío como para que su nombre apareciera en tinta y en piedra? Volví a la casa con el sol ya vencido, con las manos frías y la libreta apretada en el bolso. El corredor olía a madera y a algo más, una esencia floral gastada, como si alguien hubiese querido tapar un olor más profundo. La puerta del sótano olía ahora a metal y a humedad vieja. El nombre Lucía brillaba bajo la linterna. Sentí que alguien me estaba observando mientras me acercaba. Golpeé la pared en varios puntos, midiendo la densidad, buscando un punto débil. Encontré una pequeña rejilla metálica, casi oculta por el polvo. La toqué.
Vibró. Un sonido ahogado vino desde dentro, como si alguien soltara el aire después de contenerlo por años. «¿Hola?», pregunté, sin creer en mi voz. «¿Hay alguien ahí?». El silencio fue la respuesta. Una segunda vez, el aire salió como un suspiro. Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché o me pareció escuchar una nota mantenida, un tono como de canto que se desvanecía hacia el fondo de la tierra. Me acerqué tanto que mi frente casi rozó la fría rejilla. Podía oler barro y algo más. Una fragancia que me resultaba dolorosamente familiar, como si mi memoria la hubiese guardado en un rincón seco. Saqué el teléfono para grabar. Y cuando le di al botón, la grabación captó apenas un murmullo. Lo subí con la esperanza de entenderlo después. Al reproducirlo, la melodía era clara, una nana en lengua olvidada, y al final una palabra que me partió. Lucía. El sonido me heló la sangre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro de esa voz llamándome desde la pared. No era una ilusión. No podía serlo. Algo o alguien estaba bajo la casa y sabía mi nombre. Encendí la radio vieja del tío, solo para sentir algo de compañía. Pero en la frecuencia baja, entre los ruidos estáticos, oí un fragmento que me paralizó. Una voz femenina cantando la misma melodía que había escuchado en la grabación. Una voz viva. Alguien transmitía desde algún punto del subsuelo o desde una señal imposible. Me levanté y bajé al sótano otra vez. La linterna titilaba con una cadencia enfermiza. El aire estaba más denso y en el suelo había marcas nuevas, como huellas pequeñas que iban desde la pared hacia las escaleras. No recordaba haberlas visto antes. Me incliné para verlas mejor. Eran de pies descalzos, pequeños. El barro aún fresco. El corazón me latía con fuerza. Me quedé inmóvil, escuchando. Entonces lo oí. El suave crujido de madera arriba. Pasos lentos, muy lentos, recorriendo el pasillo. No podía ser. Yo estaba sola, o eso creía. Apagué la linterna y subí despacio, tratando de no hacer ruido. La puerta del pasillo estaba entreabierta. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando el corredor con un brillo azul helado. Y ahí, al fondo, alguien estaba de pie. Una silueta femenina, delgada, vestida con algo claro, casi translúcido. Tenía la cabeza inclinada hacia un costado, como si escuchara algo dentro de las paredes. ¿Quién está ahí?, susurré, apenas audible. La figura giró despacio, demasiado despacio, y, aunque la luz era débil, pude ver su rostro. No lo conocía, pero tenía los ojos de mi tío. Retrocedí un paso, otro. La figura se disolvió con el aire, dejando tras de sí un olor dulce, casi floral, el mismo que había sentido abajo. Corrí hacia la cocina, encendí todas las luces y abrí la ventana. Afuera, la niebla se movía como si respirara. Entonces vi algo más. Marcas recientes en la tierra del jardín, justo sobre el lugar donde sabía que estaba el sótano. Decidí buscar ayuda. Llamé a Julián, el vecino. Tardó en responder, pero al oír mi voz, cortó la llamada. Volví a marcar. Nada. 5 minutos después, recibí un mensaje desconocido. Era una foto. Mostraba la puerta del sótano abierta y una línea de texto debajo. No debiste tocar su nombre. El teléfono se apagó solo. La batería marcaba 70%, pero la pantalla quedó muerta. La noche se alargó como un castigo. Esperé el amanecer, mirando la puerta principal. Cuando por fin llegó el sol, un sonido metálico me despertó. Provenía del sótano. Era un golpe seco,
repetido, constante, como si alguien clavara algo en el interior de las paredes. Tomé valor. Bajé una vez más. La rejilla metálica estaba abierta. Detrás, un túnel de piedra húmeda. Y al fondo, un destello plateado. Me arrastré con el teléfono en la mano como única luz. El aire olía a tierra vieja, a hierro, a flores muertas. Entonces lo vi, una caja de seguridad empotrada en la roca. En el centro, un grabado que me quitó el aire. No abrir antes del 17 de octubre de 2026. Una fecha que aún no había llegado. Y debajo, otra inscripción más pequeña, casi borrada por el óxido. Lucía, no me olvides. Sentí una lágrima resbalar. No era miedo, era algo más profundo, un presentimiento, porque la voz que había escuchado en la grabación ya no era solo eco, era una advertencia. El amanecer trajo un silencio irreal. Las aves no cantaban, el viento no se movía, solo el eco distante de algo que golpeaba bajo tierra. Fui hasta el escritorio del tío. En el último cajón hallé una libreta de cuero con su nombre grabado. H. Salvatierra. Dentro, las primeras páginas estaban en blanco, pero en la mitad había una carta doblada, amarillenta, dirigida a mí, fechada 3 días antes de su muerte. Lucía, si estás leyendo esto, ya encontraste el sótano. No lo abras más. No dejes que te llame por tu nombre. Y, sobre todo, no firmes nada. Mis manos temblaban. Había más. La casa no me pertenece. Solo la cuido. Lo que duerme abajo no es un recuerdo, es una deuda. Cerré la carta con un escalofrío. Afuera, los perros del campo comenzaron a ladrar al mismo tiempo. Fui hasta la ventana. No había nadie, solo la neblina cubriendo la entrada del bosque. Entonces oí la voz otra vez, más clara que nunca. Lucía, ven a buscar lo tuyo. La escuché dentro de mi cabeza, como si hablara desde un recuerdo. Bajé al sótano sin pensar. El túnel seguía igual, pero la caja de seguridad estaba abierta. Y dentro una fotografía, mi madre, embarazada, frente a esta misma casa. Detrás, la inscripción 17 de octubre de 2026, el día en que se repite todo. Me quedé quieta. Esa fecha era dentro de una semana. Esa noche no apagué las luces. El reloj marcaba las 3:11 cuando escuché pasos sobre el techo. Subí lentamente con la linterna. Las tejas crujían. En el borde del ático, una sombra agachada observaba hacia el jardín. ¿Quién está ahí?, grité. La sombra se giró. Era un hombre, o algo que imitaba su forma. Su rostro estaba cubierto de tierra seca, como si hubiera salido de una tumba. Llevaba en el cuello una llave oxidada. Retrocedí. Él extendió una mano hacia mí. Lucía, abre lo que queda. Su voz era la misma que la grabación, la misma que el susurro bajo tierra. Era mi tío, o lo que quedaba de él. Grité, y todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirada frente al pozo detrás de la casa. La llave estaba junto a mí, pequeña, fría, con un número grabado, 17. Corrí a la estación del pueblo más cercano. Le conté a un sacerdote lo que había visto. Me miró con terror y murmuró, no eres la primera. ¿Qué significa eso? Esa casa fue construida sobre una iglesia destruida en 1926. Y en cada siglo alguien hereda esa casa y alguien más intenta salir. Me quedé sin aire. El padre se santiguó. Si la voz te llama por tu nombre, no respondas. Si ves tu reflejo moverse sin ti, corre. 17 de octubre de 2026. No quise dormir. El amanecer trajo un aire espeso, con olor a hierro y tierra mojada. A las 6:17 exactas, las paredes comenzaron a vibrar. La radio,
encendió sola. Transmitía una voz distorsionada, leyendo un nombre una y otra vez. Lucía Salvatierra. El suelo del sótano se agrietó. Una luz azulada emanaba desde abajo. Tomé la llave, temblando. No sabía si debía cerrar o abrir. El aire se volvió helado y de pronto el túnel respiró. Del suelo emergió una caja nueva, de metal ennegrecido. En la tapa, la misma inscripción: Lucía Salvatierra 2026. Me arrodillé frente a ella. No había cerradura visible, pero la llave encajó perfectamente. Dentro no había dinero, solo una carta. Yo también la heredé, como tú, y cada vez que alguien abre esta caja, la deuda cambia de dueño. Ahora eres tú. Lo que duerme bajo la tierra lleva tu nombre. Cierra la puerta antes del amanecer o el ciclo se repetirá. El suelo tembló con fuerza. Las luces estallaron. Oí gritos, risas, ecos antiguos. Y en la pared, junto a mi tío, apareció un nuevo grabado. Mi nombre desde adentro. Corrí escaleras arriba. La casa ardía con una luz blanca. Me giré una última vez y lo vi. Mi reflejo en la ventana, observándome desde adentro del vidrio, sonriendo. Nunca supe si logré salir. Solo sé que el acta del pueblo ahora registra una nueva fecha junto a la tumba de mi tío, 17 de octubre de 2026, y bajo su nombre uno nuevo, Lucía Salvatierra.